Ya incorporado para darle mayor profundidad al staff de picheo de los Tigres de Aragua, Wilfredo Ledesma, compartiendo con nosotros en Tras la Huella, el programa de los Tigres de Aragua. Bueno, la verdad que gracias a Dios ya debuté, gracias a Dios fue buen pie. Seguir trabajando y trabajar más en mi mecánica, en los picheos rompientes, como dije anteriormente, y tratar de ayudar al equipo en lo mejor que se pueda. Bueno, más que todo trabajé en mi concentración y en la mecánica. Y bueno, gracias a Dios tuve buen comienzo. Bueno, hasta los momentos voy a estar como relevo, todavía no sé si sé que puedo abrir algunos juegos, pero todo depende de cómo me sienta en el del brazo. Bueno, la verdad que muy contento de tener todos estos triunfos y nada, seguir trabajando fuerte para seguir logrando más victorias. Bueno, yo creo que tenemos un equipo bien balanceado, no creo que necesitemos nada, bueno, que nos sigan apoyando y que sigan viniendo al juego a darnos entusiasmo, que nos ayudan bastante cada vez que vienen, y gracias por todo, por venir al estadio. Si bien los Tigres perdieron en Caracas el día viernes ante Tiburones para cortar la racha de 8 triunfos, el sábado se reencontrarían con la victoria en su primera confrontación ante los Caribes de Anzoátegui. El juego se realizó en Maracay y terminó con un abultado marcador a favor de los Tigres, 13 carreras por 2. Los felinos aragüeños perdían 2-1 en la parte baja del cuarto inning cuando Luis Maza conectó doblete para traer 2 carreras. 3-2 la pizarra, y en la parte baja del sexto inning se soltarían los Tigres con 10 anotaciones, comenzando la fiesta con el primer cuadrangular en la campaña para Edgardo Alfonso, sin ningún tipo de cariño. 10 en total en ese capítulo número 6, la victoria para el zurdo Darren Downs, colocando su récord en 2-2. Victoria número 19 en la campaña para los Tigres de Aragua, 13 carreras por 2 sobre Caribes de Anzoátegui en Maracay. Eso fue el sábado. Y ahora recordemos momentos estelares de la defensiva aragüeña. Ellos agarran con garra. Ellos agarran con garra.
Los Tigres de Aragua finalizaron la sexta semana de la temporada 2011-2012 con récord positivo. Fueron 3 victorias por 2 derrotas. De esta manera, nuestros bengalíes siguen peleando, siguen luchando ferozmente por ese primer lugar en la tabla con el equipo Navegantes del Magallanes. Una primera mitad de temporada muy positiva. 19 victorias para Tigres de Aragua por tan solo 13 reveses. Con esta información nosotros despedimos otro capítulo de Tras la Huella, el programa de los Tigres de Aragua. No olviden visitar nuestra página oficial en internet, tigresdearagua.net. Un abrazo y nos reencontraremos la próxima semana en esta pantalla. Mucho menos casualidades que a las águilas del sur ya se lo van a cortar, se lo van a cortar.